elaborar. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase después del pequeño corte que tuvimos. Acuérdense que vamos a hacer un trabajo de investigación sobre estos aspectos, ¿no? Son 4 temas que hemos visto, son dos unidades, o sea, en la unidad está compuesta por 2 temas principales, que es el mercado de las políticas, el mercado de activos y la política monetaria, y lo que es el mercado de bienes y la política fiscal. Sabemos que en la política monetaria hay 2 tipos de acciones. Tenemos que el gobierno puede tener una política monetaria expansiva o puede tener una política monetaria contractiva. Y lo mismo, una política fiscal expansiva o una contractiva. Entonces vamos a ver, ustedes van a hacer un trabajo de exposición acerca de estos 2 elementos, ¿sí? Esto es lo que van a hacer ustedes. Bueno, entonces ya habíamos conversado acerca de esto, ¿no? El ingreso que tienen las personas lo canalizan a cualquiera de los 2 mercados. Normalmente los ahorros los van a canalizar a lo que es la parte productiva y los excedentes a lo que es la parte financiera, ¿sí? Y el movimiento que se va a dar de la parte financiera a la parte productiva va a estar muy ligada a la tasa de interés. Entonces, es importante tener en cuenta esta relación porque este es el análisis que estudia la función ISLM de manera conjunta, ¿no? Y recuerden que estamos haciendo el análisis dentro de una economía cerrada. Entonces, aquí tenemos el primer equilibrio. Bueno, este es el equilibrio normal que hemos estado familiarizados. Sabemos que la curva IS recoge todos los efectos del mercado de bienes, mientras que la curva LM recoge todos los efectos del mercado de dinero, ¿no? Cómo estos se ven afectados por la producción y la tasa de interés. Acuérdense que la LM analiza la masa monetaria en relación a los factores productivos. En cambio, la curva IS analiza lo que es la demanda, cómo se ve afectada la demanda agregada. Entonces, ahí tenemos el modelo ISLM, subraya la interacción de los mercados de bienes y activos. Vean, cuando hablamos de las curvas ISLM, estamos hablando de la interacción que tiene el mercado de bienes y el mercado de activos. El equilibrio de mercado va a estar, determinado por el nivel de ingreso y el nivel de gasto que se encuentran a la par a una determinada tasa de interés. ¿Sí? Es decir, cuánto la economía se ha puesto de acuerdo en producir, comprar y vender cuando la tasa de interés se encuentra a un nivel determinado. Entonces, eso ya habíamos estudiado. Debemos de recordar estas situaciones que ya hemos conversado anteriormente. A ver, me ayuda con la lectura, Brian. Ayúdanos con la lectura, por favor. Brian. No está Brian. A ver, Zulia, ayúdanos con la lectura, por favor. Tampoco. A ver, Kevin. Dale, tienes la palabra, Kevin. Recordar, un aumento en la cantidad de dinero afecta a la economía. Incrementa el nivel de producción porque reduce la tasa de interés. En una economía cerrada, las combinaciones de dinero y la tasa de interés son iguales a la demanda de dinero y el circulante en equilibrio del mercado de dinero. El mercado de dinero se ajusta muy deprisa, mientras que el mercado de bienes se ajusta más lenta. Más lentamente. ¿Qué tal está el mensaje de Zulia ahí, que no le vale el audio? Ya, no se preocupe. Más lentamente, sí. Ya, listo. Gracias. Entonces, bueno, aquí pueden darse cuenta de que un aumento en la cantidad de dinero va a afectar a la economía, obviamente. ¿Por qué? Porque aumenta la masa monetaria, ¿no? Tenemos, por otro lado, un incremento en los niveles de producción. Un incremento en los niveles de producción va a reducir la tasa de interés. Obviamente, eso está ligado, ya hemos conversado acerca de ello. Nosotros nos basamos en una economía de tipo cerrada, ¿sí? Eso recuerden, no estamos analizando lo que son los tipos de cambio.
Vemos todo lo que se produce. No hemos tocado nada de exportaciones ni relaciones con otros países, sino estamos viendo simplemente los efectos de una política económica dentro de un gobierno, sin considerar factores externos. Las combinaciones de dinero y tasas de interés son iguales en la demanda de dinero y el circulante cuando el equilibrio del mercado se va a estar presente. Es decir, cuando vamos a tener que los cuatro elementos de análisis están en equilibrio, que es la demanda, la oferta, los niveles de producción, la masa monetaria y la tasa de interés. Bueno, ahí cité 5, lo que es la oferta agregada. El mercado de dinero se ajusta muy deprisa, ya habíamos conversado de eso, ¿no? El dinero se ajusta mucho más rápido, porque es más fácil convertir un instrumento financiero en dinero que convertirlo en un instrumento no financiero, reconvertirlo en dinero, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que el mercado de dinero se va a ajustar con mayor velocidad respecto al mercado de bienes. Entonces, estos conceptos debemos de tener siempre presentes al momento de verificar la política. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la política fiscal. Entonces, comencemos con la política fiscal expansiva. Un aumento de la política fiscal expansiva significa que el gobierno decide destinar más recursos para la economía, principalmente el gasto público. Entonces, estos recursos que se van a generar, vamos a tener que viene el gobierno y canaliza, toma la decisión de generar más riqueza para la población por medio de dar más trabajo, porque decide construir, qué sé yo, decide construir una carretera muy importante. Van a construir una carretera que vaya desde el sur de Machala y que llegue hasta el norte de Carchi, o sea, pase todo el territorio, una super autopista, de manera que ustedes lleguen en Quito ya no en 8 horas, sino que 4 horas, que ustedes puedan andar tranquilamente a una velocidad de 200 kilómetros por hora sin temor a matarse por tanta curva, sino que es una carrera súper amplia donde ustedes van a ir recto, en línea recta ya. Entonces, y comienza a generarse producción. Entonces, aquí tenemos un aumento del gasto público. Entonces, este aumento del gasto público lo que va a hacer es que va a ingresar directamente al mercado, es decir, va a afectar a la demanda agregada. ¿Por qué? Porque van a recibir las personas más dinero y las personas con este dinero que están recibiendo en demás van a comenzar a demandar más bienes y servicios. Entonces, si tenemos una tasa de interés determinada, a esa misma tasa de interés van a empezar a demandar hasta acá, ¿sí? Por decir, si demandaban 100, ahora demandan 200. Entonces se dispara hasta acá. Entonces, como hay más dinero y más bienes, la producción comienza a incrementarse. Porque ven que, mira, hay más recursos, es decir, resulta mejor ponerse a invertir para poder ganar esa cantidad de dinero. Pero, por otro lado, vamos a tener de que se va a producir también un efecto, porque el dinero se va a empezar a desplazar de mano en mano, van a haber recursos de excedentes de liquidez que se van a canalizar a los mercados monetarios y los mercados monetarios van a empezar a reaccionar. Entonces, esta reacción de los mercados monetarios va a hacer que los niveles productivos se reduzcan, porque va a haber dinero que va a dejarse de producir y se va a canalizar a la inversión del mercado monetario y va a retroceder hasta llegar a este nuevo equilibrio, que sería el equilibrio el primo, donde se va a dar un incremento de la tasa de interés. Entonces, y dado el volumen de dinero, vamos a tener este nuevo punto de equilibrio, esta nueva tasa de interés, ¿sí? Donde ya va a ser el resultado de una política fiscal expansiva, ¿sí? Por lo general, aquí en el mercado sí se suele dar esas situaciones, pero el incremento de la tasa de interés sabe ser tan pequeñito que casi ni se nota, al menos en nuestra economía. En nuestra economía no se dan mucho estos efectos porque nosotros no tenemos desarrollado
en buena medida un mercado bursátil. De hecho, existe el mercado bursátil. Pero yo les aseguro, de, si pregunto de aquí, de ustedes, ¿quiénes conocen a alguien que haya manejado el mercado bursátil? Quizás el 99% me dirá que no. Por ahí de repente habrá alguien que dice, no, sí, yo, profe, yo vi a alguien que conozco el caso. Bueno, puede darse el caso, pero es muy raro, porque no está muy motivado, más bien se puede decir que hay una especie de monopolio que impera en el territorio ecuatoriano respecto a lo que es el manejo de la masa monetaria. Solamente el sistema financiero es el que puede utilizar los recursos las bondades que da un mercado de valores. En un mercado de valores ustedes pueden obtener un préstamo por medio de emisión de deuda a una tasa del 7%, que es muchísimo más barato que si se van al banco y hacen un préstamo de consumo que les están cobrando cerca del 22%. Es muchísimo más barato. En cambio, si ustedes van al banco a generar un certificado de depósito, en el mejor de los casos les pagarán el 4.99%, de ahí no le sube, y si le suben de eso corre el riesgo de que pierda su inversión. En cambio, ustedes tranquilamente en un mercado de valores pueden ir y con una buena garantía van a poder canalizar un ahorro por lo menos al 7-8%. Entonces, desde cualquier punto de vista, para el usuario común y silvestre resulta mejor meterse a esperar en el mercado de valores. Pero solamente que esto no se lo ha dinamizado porque obviamente al sistema financiero no le interesa. Al sistema financiero vigente no le interesa que esto se desarrolle y obviamente al gobierno de alguna manera está influenciado por la parte financiera nacional, entonces no se desarrolla ese mercado. Esa es una de las explicaciones por las cuales estamos como estamos, ¿no? Entonces seguimos. Continuamos con esta lectura. A ver, Verónica, ayúdanos con la lectura, por favor. El aumento del gasto público afecta inicialmente al mercado de bienes. El aumento del gasto público incrementa la demanda de bienes, consumo privado, que se deriva en una caída de existencias y un aumento de la producción, el empleo y la renta. El aumento de la renta incrementa el consumo privado. Los efectos dependerán de la propensión marginal a consumir y el tipo impositivo. Se incrementarán las ventas y los niveles de inversión. Los efectos del consumo y la inversión producirán nuevos aumentos en la demanda de bienes, generando exceso de la demanda y aumento en la producción, empleo y renta. Gracias, Verónica. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de cuáles son los efectos. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está narrando todo lo que está pasando en este fenómeno, ¿no? Todo lo que les comenté que ocurre con las curvas ISLM, se lo están explicando en esta partecita. Primero, aumenta el gasto público. Aquí tenemos política expansiva, aumento del gasto público. Este aumento del gasto público que genera un incremento en la demanda de bienes, principalmente consumo privado. Por eso afecta primero a la inversión, no a la inversión financiera. Entonces, eso hace que la curva IS crezca, que se deriva en una caída de existencia y un aumento en la producción. El empleo y la renta, por eso es que se da un desplazamiento de la curva IS porque aumentan los niveles productivos, es decir, la Y. La Y pasa a Y', se incrementa. El aumento de la renta incrementa el consumo privado. Los efectos dependerán de la propensión marginal a consumir y los tipos impositivos. Obviamente, ¿no? Mientras más alto sea la propensión marginal a consumir, mayor será el desarrollo de esta curva. Mientras más bajos sean los impuestos, mayor será el desarrollo de esta curva, ¿no? Todo depende de esos factores. Mientras más bajos sean sus niveles de impuestos, mientras más altos sean sus niveles de impuestos y mientras más bajos sean las relaciones entre ahorro y consumo, entonces vamos a tener que va a variar el desarrollo de la curva IS, ¿no? Se incrementarán las ventas y los niveles de inversión. Obviamente, eso se va a dar porque estamos generando mayor producción, fruto de la mayor cantidad que están persiguiendo las personas. Los efectos del consumo y la inversión se reducirán nuevos aumentos en la demanda de bienes
generando excesos de demanda, ¿sí? Aquí es lo que les mencionaba. Se va a producir un exceso, es decir, vamos a estar nosotros en este punto, estamos produciendo de más. Entonces, este exceso va a generar liquidez de más, en demás, que se va a canalizar a otros mercados. Los efectos del consumo y la inversión producirán nuevos aumentos en la demanda, generando excesos de demanda y un aumento en la producción, empleo y la renta. ¿Ya? Ahora me ayuda con la lectura de esta partecita de acá. A ver, Eric, ayúdame con la lectura. A ver, ya. El aumento de la renta incrementa la demanda de dinero y origina mayor oferta de bonos y una disminución en sus precios, lo que eleva la tasa de interés. El costo de endeudamiento produce un efecto negativo en las decisiones de inversión. En una política fiscal expansiva, el mercado de dinero se ajusta inmediatamente, mientras que el de bienes realiza paulatinamente. ¿Ya? Listo, Eric. Entonces tenemos un aumento en la renta, incrementa la demanda de dinero, ¿sí? Y origina una mayor oferta de bonos y disminuyen los precios que eleva la tasa de interés. Es lo que está pasando con la curva LM. No, la curva LM no se va a mover, va a seguir siendo la misma oferta monetaria, pero lo que se va a ajustar es la tasa de interés, que va a hacer que la curva, que los precios se nivelen y la producción se estabilice. O sea, vamos a tener un brinco de repente, porque hay demasiado dinero, pero se van a ajustar hasta por medio de la tasa de interés hasta que se pongan de acuerdo la oferta y la demanda. En este caso, la curva IS y la curva LM. Okay. Aquí tenemos O el sea, subiría el valor de, o sea, del dinero. ¿A eso se refiere? No te entendí la pregunta. Con la diapositiva anterior. Para la O gráfica, la lámina anterior, sí. ¿ya? Para que se ajuste, se debe incrementar lo que es en sí, el dinero. O sea, el valor. El dinero no se ajusta. Lo que se ajustan son los factores relacionados a las decisiones de consumo y de ahorro. Acuérdate que hay una parte que decides invertir y hay un exceso de dinero. Entonces, ese exceso de dinero ya tú lo vas a invertir en el mercado financiero. Entonces, eso va a generar de que te ajustes a un nuevo equilibrio. ¿Por medio de qué? Por medio de la tasa de interés. Si la tasa de interés no se incrementa, lo que vas a tener es que los niveles productivos se van a incrementar. ¿Sí? Ahora, si no se incrementan los niveles productivos, se quedan estancados, lo que vas a tener es inflación. ¿Sí? Correcto. Ya, listo. Gracias. Entonces, seguimos. Estábamos viendo, en una política fiscal expansiva, el mercado de dinero se ajusta inmediatamente, lo que les había mencionado, ¿no? Mientras que el mercado de bienes lo hace más paulatinamente. Quiere decir, recuerden que siempre el efecto, aquí en este caso, ¿a quién golpea primero? Una política expansiva va a golpear primero a la curva IS. Pero esto va a tener un boomerang, ¡pum! Le va a dar su efecto a la curva LM. Entonces, como la curva LM no se va a mover, es decir, la oferta monetaria no se va a ver afectada, la demanda, va a haber un exceso de demanda, un exceso de dinero, no es que va a crecer la demanda, hay que tener en cuenta eso, es lo mismo. Entonces, eso va a generar de que las fuerzas de mercado obliguen a que se creciente la tasa de interés hasta encontrarse en su nuevo equilibrio, ¿sí? Teniendo como resultado una nueva tasa de interés más elevada y también nuevos niveles de producción en la economía. Eso es lo que dice el modelo ISLM. Ahora vamos a ver lo que dice la política fiscal contractiva. Una política fiscal contractiva típica es el aumento de impuestos. Un aumento de impuestos va a generar lo contrario que una política fiscal expansiva. Va a contraer la función IS. ¿Por qué la va a contraer? Porque sencillamente está restando recursos a la economía. La política fiscal expansiva aumentaba recursos, las desplazaba hacia el lado derecho. En cambio, la contractiva las desplaza hacia el lado izquierdo,
la acerca más al origen. Entonces, eso es lo que, el efecto que vamos a tener con esto. Entonces, ¿me ayuda con la lectura? A ver, Wellington, ayúdanos con la lectura, por favor. Buen día, economista. ¿Me escucha? Buenos días. Ayúdanos con la lectura, por favor. Un aumento de la tasa impositiva afecta inicialmente al mercado de bienes debido a que se afecta al nivel de renta. Disminuye el consumo y ahorro privado, lo que afecta a la demanda y las empresas ajustan sus niveles de producción. Ante el exceso de producción, la curva IS se contrae. La caída de la producción disminuye el nivel de empleo, la renta. Listo, gracias. Entonces tenemos, miren, aquí los efectos. La tasa impositiva afecta inmediatamente ¿a quién? Nuevamente, al mercado de bienes. Si siempre, recuerden eso, primero afecta al mercado de bienes. Esto va a afectar al consumo y al ahorro privado, lo contrario que veíamos en una política expansiva. Lo que va a afectar a la demanda, obviamente las empresas van a ajustarse sus niveles de producción y vamos a tener un exceso de producción, ¿sí? En cambio, en la otra teníamos un exceso de dinero, que vamos a tener un exceso de producción. Y la curva IS se va a contraer, es decir, las empresas van a empezar a producir menos. Esta caída va a disminuir el nivel de empleo y la renta. Veamos qué más ocurre. A ver que nos ayude la señorita María Auxiliadora. Ayúdenos con la lectura, por favor. ¿Se encuentra María Auxiliadora? No, no se encuentra. Bueno, entonces que nos ayude David, Fernando David. Aquí, profe. Buenos días. A ver, Buenos Fernando, días. ayúdanos con la lectura. Efecto de una política fiscal contractiva en el mercado de dinero. Al contraerse la curva IS, se disminuye el nivel de renta, lo que reduce el número de transacciones en la economía y la demanda de dinero. Se reduce lo que incrementa un exceso de la oferta real. El exceso de dinero se canaliza al mercado de valores e incrementa la demanda de bonos que provoca un incremento en su precio. Al subir los precios de los bonos, se reduce la tasa de interés, lo que elimina el exceso de oferta real de dinero, estableciéndose el nuevo equilibrio Listo. a uno. Sí, a la tasa de interés 1. Ya, listo, gracias. Entonces, vemos, una vez que se generan los efectos previos, tenemos que la curva IS se va a contraer. Esto disminuye la renta. ¿Sí? La curva IS se contrae. Esto, cuando se contrae la curva IS, vamos a tener que la renta se disminuye debido a que se disminuye el número de transacciones de la economía. Quiere decir que las personas compraban una persona 20 litros de leche al mes, con el impuesto dice, no, ahora ya no me alcanza para 20 litros, ahora me alcanza para 18 litros al mes. Entonces, si eso lo sumamos por el número de personas que se ponen a comprar y vender productos, nos vamos a dar cuenta de que no necesariamente va a ser así. Va a bajar la cantidad, va a bajar en 2 unidades y si lo sumamos por el volumen, resulta que es una cantidad interesante. Entonces, se reduce el número de las transacciones en la economía y la demanda de dinero también se va a reducir, ¿no? Debido a que incrementa el exceso de la oferta real. Entonces, el exceso de dinero, va a haber un dinero que se producía y ya no se sabe dónde lo va a producir, se va a canalizar al mercado de valores, pero por el lado de la oferta, ya no por el lado de la demanda. Se incrementa la demanda de bonos y provoca un incremento en su precio. En este caso vamos a tener que los bonos van a incrementar de precio. En el caso anterior los bonos bajaban. Aquí suben su precio. Entonces esto hace que se genere un exceso de la demanda del dinero real con respecto a su oferta, una oferta del dinero real, y se ajustan las tasas de interés para compensar este desequilibrio hasta llegar al nuevo equilibrio. Entonces, y este es todo el efecto que ocurre. O sea, nos desplazamos hacia acá directamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos da como resultado en una política contractiva. De ahí, este cuadrito es un resumen donde podemos ver en una economía cerrada para las curvas ISLM, tenemos que en una expansión monetaria, la demanda agregada va a crecer y la tasa de interés va a disminuir. En cambio,
para una política fiscal vamos a tener que la demanda agregada aumenta y la tasa de interés aumenta. En cambio, para un incremento tributario, que vendría a ser una política fiscal contractiva, vamos a tener que la demanda agregada disminuye y la tasa de interés disminuye. La parte de acá abajo les pongo para que ustedes se familiaricen con el modelo keynesiano y el modelo clásico. No es el mismo decir modelo keynesiano que el modelo clásico. Acuérdense que los keynesianos dicen que los efectos se ajustan paulatinamente, mientras que los clásicos mencionan que toma un instante. Es inmediato. Todo es inmediato. Entonces, tenemos que para los keynesianos el nivel de producto aumenta, el nivel de precios también aumenta y la tasa de interés se reduce. Mientras que para los clásicos dicen, no pasa nada con el nivel de producto, no pasa con el nivel de nada con la tasa de interés, lo único que vas a tener un aumento de los precios. En cambio, cuando hay un incremento en el gasto, vamos a tener que los keynesianos dicen, bueno, un incremento en el gasto va a generar un aumento del producto, un aumento en el nivel de precios y un aumento en la tasa de interés. Los clásicos dicen, no, lo único que vas a tener es un aumento en los niveles de precios. Por otro lado, vamos a tener, ante un incremento tributario, los keynesianos dicen, se va a reducir el producto, va a reducir los niveles de precio y va a reducir la tasa de interés. En cambio, los clásicos dicen, no, el único efecto que vas a tener el aplicar impuestos es que va a bajar los niveles de precios. De ahí los niveles de producto y la tasa de interés se van a mantener estables. Entonces son posturas que es interesante conocer y saber al momento de hablar de economía. Finalmente, con los shocks de una economía cerrada, vamos a tener, primero, una mejora en la confianza de los consumidores que va a generar un aumento de consumo autónomo y un empeoramiento va a generar lo contrario, ¿no? Un aumento en los deseos de ahorro de las familias va a generar un descenso en la propensión marginal a consumir. Una mejora en la confianza de las empresas va a generar un aumento en el componente autónomo de la inversión. Las políticas fiscales expansivas van a generar un aumento en el gasto público, disminuciones en las tasas de impuestos, aumento de las transferencias. Estas son las razones por las que se da una política expansiva. En cambio, una contractiva se va a